Muy bien. Pues muy buenas noches, público en general. Mi nombre es Denise Castillo, directora de Sinapsis Red. Y bueno, pues esta noche estamos de manteles largos con la presentación de una conferencia muy interesante con el licenciado Fabián Pineda desde Colombia, con el tema de crianza, psicoterapeuta personal y de pareja, con atención a niños y adolescentes, 18 años de experiencia. Y bien, Fabián, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Hola, muy buenas noches. Bien, excelente. Y bueno, es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio. Y bueno, con muchos ánimos. Excelente, pues bueno, buena noche, vamos a disfrutarla, de eso se trata, ¿no? Ajá. Adelante, Fabián, cuando gustes puedes compartir. Vale, vamos aquí a abrir un poco esto. Y ahí está. ¿Listo? Bueno, pues muy bien, la idea hoy es hablar un poco sobre el tema de crianza. Es un tema que es muy importante porque prácticamente nosotros somos la primera generación de padres que tenemos los recursos y los medios para poder formarnos para tener una crianza mucho más consciente, mucho más sensata además, ¿sí? Porque las generaciones anteriores lo que pues no tenían estas herramientas que tenemos actualmente y pues ustedes lo saben, lo que solían hacer era aplicar o una prueba y error o simplemente reproducir un modelo que habían tomado de sus propios padres y así pues por muchas generaciones. Ahora tenemos la oportunidad de poder entrenarnos y de poder estudiar diferentes herramientas que la psicología durante más de 100 años ha venido investigando, ha venido estudiando. Entonces, gran parte de lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con varios de los hallazgos que la psicología ha venido encontrando a través de sus investigaciones y que lo vamos a traducir en términos mucho más desglosados, mucho más entendibles para nuestro día a día, para que podamos aplicarlo de forma mucho más concreta. Entonces, desde este modelo que yo les comparto, que se llama crianza sensata, hay 7 principios fundamentales sobre los cuales a nivel conceptual y a nivel práctico, pues va a ser muy importante poder aplicarlos, ¿sí? Hoy creo que vamos a trabajar sobre 3 de esos principios y bueno, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Y bueno, y ahí vamos a ir compartiendo algunas ideas al respecto. Una de esas ideas importantes para poder tener muy en cuenta es que va a ser muy importante que puedas educar dejando ser. Dejando ser significa permitiendo que el niño, la niña, pueda desarrollar lo máximo posible su potencial, sus habilidades, todas aquellas inquietudes innatas que tiene como ser, como esencia de su sentir. Y ahí en esa parte es importante eso, educar dejando ser. Pero miren esta segunda parte de este texto y es dejándote a ti mismo sentir, ¿sí? Porque muchos de los padres, digamos en esta concepción tradicional, venimos con esta idea de que nosotros tenemos el conocimiento máximo, de que nosotros somos quienes tenemos que decir cómo se hacen las cosas e imponer en cierto sentido como las pautas. Y en esta mirada de la crianza sensata, pues hablamos es, permítete a ti también sentir ese acompañamiento, ese paso a paso que vas a ir dando con tu hijo, con tu hija, ¿sí? Y especialmente para que lo puedas disfrutar, porque muchos de los padres, al estar tan centrados en tener que ser autoridad, ahorita vamos a hablar un poco de eso, y al ser la norma, pues se les pasa también poder disfrutar ese encuentro, ese compartir, ese acompañamiento. Entonces miren esta frase con la que queremos abrir y es educar dejando ser y dejándote sentir.
Y vamos a ir a este primer principio, espero que ahí lo puedan ver, y es admiración versus autoridad. Y voy a explicar un poco esta primera parte. Concentrémonos en esta primera parte y es que en el modelo tradicional se habla mucho de la autoridad de los padres. Y el tema con ello es que esa autoridad, incluso desde su propia definición, lo pueden ustedes también, digamos, constatar. Desde la propia definición, esa autoridad es una fuerza de poderes en donde hay un poder que necesita imponerse al otro. Y en esto ya de entrada eh, hay una, hay una confrontación, porque cuando ejercemos un acompañamiento a través del poder, a través de esta imposición, pues lo que suele pasar, y ustedes lo van a poder ver en la práctica, es que frente a una acción de imposición hay una respuesta de confrontación, de choque, ¿sí? Y esto genera muchísima tensión en esa relación que debe ser una relación básica y fundamental entre padres e hijos, muy estrecha, muy cercana, ¿sí? Y lo que genera esta tensión es empezar a distanciarlos, ¿sí? Hasta que llegue un punto donde estén viendo casi que a puntos diferentes. Frente a este modelo tradicional de una educación basada en la autoridad, lo que la crianza sensata proponemos desde ahí es que sea un modelo basado en admiración. ¿Y qué significa esto? Significa que finalmente cuando logras tener una relación tan cercana, tan estrecha con tu hijo, con tu hija, ¿sí? Que ten la seguridad de que en principio tú como padre, como madre, vas a ser muy grande para ellos. Vas a ser extremadamente poderoso, interesante además, pero necesitas fortalecer continuamente este vínculo, ¿sí? Y cuando logras entrar en esta conexión, lo que empiezas y lo que propone desde la crianza sensata es que te vuelvas tan atractivo para tu hijo y para tu hija, que te siga no por miedo, no por imposición, ¿sí? Sino porque te admira. Y hay una diferencia entre seguir por poder o por miedo a seguir por admiración. Y una de las diferencias principales es que cuando una persona, y especialmente tu hijo, te admira, pues entonces va a atender cada una de las recomendaciones y de las orientaciones que tú le das porque está altamente motivado. Y ese estar altamente motivado es fundamental, no solamente para generar un ambiente agradable dentro de la relación familiar, sino también para el proceso de aprendizaje. Está muy ampliamente comprobado por muchísimas investigaciones que cuando la mente está motivada, aprende muchísimo más rápido porque eso que está viendo le interesa, a cuando tenemos una mente que está desmotivada por un tema. En ese caso, el esfuerzo para poder aprender diversas situaciones va a ser mucho mayor e incluso puede llegar a ni siquiera poder aprenderlo en una memoria a largo plazo porque no hay el elemento fundamental y es la inquietud, la motivación, el interés para poder adquirir ese aprendizaje. Entonces, cuando la relación que tienes con tu hijo está basado es en la admiración, en poder convertirte en extremadamente atractivo para él o para ella, pues te van a seguir porque te admiran. ¿Y cómo lograr eso? Pues miren esta segunda línea que tenemos acá y es que cada uno de estos modelos aplica de forma diferente. En muchos de los espacios, no siempre evidentemente, pero en muchos de los espacios, esta autoridad necesita ser impuesta, ¿sí? Es autoridad que requiere un poder, requiere cierta presión de imposición. Mientras que el modelo de la admiración lo que hace es modelar. Es decir, yo como padre me pongo en la posición de actuar cada una de las normas y cada una de los principios que yo profeso.
o que yo expreso. Entonces, cuando yo empiezo a modelar ese mismo principio, pues entonces voy a buscar también que se repita esa misma conducta, ¿sí? Entonces, ejemplos hay muchos, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos de los padres que se acercan a nosotros en orientaciones muy básicas y nos dicen, pero es que mi hijo todo el tiempo que le hablamos nos está levantando la voz, está gritando, está un poco más grosero con nosotros y cuando empezamos a ir a sus espacios cotidianos, pues empezamos a ver que todos esos padres y todos esos adultos están muy exaltados, continuamente están en esa misma posición de levantar la voz, de gritar, de estar muy predispuestos para el combate, digamos. Entonces, finalmente, eh, gran parte de lo que el niño está viendo es lo que está repitiendo, pero en este principio en lo que nos centramos es que este niño y esta niña no se sienten respetados tampoco en su individualidad. Les voy a poner un ejemplo de este respeto en este espacio de admiración, para ganar esta admiración. No solamente el modelado del ejemplo que les ponía hace un momento, ahora les voy a mostrar este otro ejemplo y es, muchos de los padres cuando llega la hora de la comida, puede ser del almuerzo o de la cena, y el niño o la niña están viendo televisión, están viendo un programa, lo que suelen hacer, y lo vemos muy seguido, es que van a donde está el niño, apagan el televisor y le dice tienes que bajar ya. ¿Ves? Entonces, ahí se rompe varios principios. Uno, el de respetar el espacio particular que el niño está viendo y está usando en su tiempo. Y dos, pues nuevamente volvemos al tema de la imposición, ¿sí? Debes hacer lo que yo te estoy diciendo que debes hacer, lo que te estoy ordenando. Entonces, hemos empezado a proponer variar un poco esa dinámica. Y en este ejemplo concreto, y es cuando el niño o la niña está viendo un programa, básate en ese principio de respeto. ¿Cómo desearías que lo aplicaran para ti? Y lo que desearíamos que aplicaran es, o para nosotros como adultos es, pues estoy concentrado en algo que para mí, puede que para las demás personas no, pero para mí es importante o es interesante. Y lo que espero es poder terminar, cerrar este ciclo para poder pasar a un segundo momento. Entonces, lo que solemos decir es, por lo menos unos 15, 20 minutos antes de que sea el momento en el que el niño deba pasar a la comida o a la cena, anúncialo. Es decir, sube donde él está, no grites, sube donde él está y avísale y dile dentro de 15 o 20 minutos, dependiendo del tiempo, vamos a pasar a la cena en qué parte de tu programa vas, míralo, ¿sí? Y entonces proponle, si está en la mitad del programa, pues dile, bueno, ok, tenemos 15 minutos, a los 15 minutos, por favor, entonces vas cerrando o vamos a esperar a que termines este capítulo, apagas cuando termine el capítulo y bajas, ¿sí? O si está iniciando, entonces, ok, como el capítulo está iniciando, vamos a hacer algo para que no quedes a la mitad, entonces, páralo ahí, vamos entonces a bajar y después de comer vuelves para que termines este capítulo y luego sí, ya lo apagas porque vas a pasar a otra actividad. Pero siempre basado en ese respeto de poder darle al niño y a la niña la importancia de las actividades que tiene. ¿Qué pasa cuando el niño percibe que tú estás siendo respetuoso con sus intereses? Pues que él entiende que tú estás conectado con él y con ella desde el respeto. Y a partir de ahí empieza una profunda admiración hacia ti. Y entonces viene esta tercera parte y es, comienza a atender tus orientaciones porque está altamente motivado a estar contigo, a compartir tiempo contigo, a poder ganarse él también tu admiración y que tú también te sientas agradado y motivado a poder estar con él. Entonces se vuelve una relación recíproca, ¿sí? Versus obedecer por miedo, que es algo que definitivamente no recomendamos. No es
atender por miedo. Una educación basada en el miedo es una educación que tiene poco aprendizaje y al contrario tiene todo unas consecuencias de bajos niveles de autoestima, de autoconcepto bastante pobre, de una incapacidad para poder enfrentar retos y situaciones del mundo. Bueno, todas esas cosas que ya seguramente has escuchado de esta autoestima baja, bueno, hemos podido identificarlo a partir de esta educación basada en el miedo. Vamos a pasar a un segundo principio. Y antes quiero mostrarte esta idea, esta frase, ¿sí? De la educación, de la crianza sensata. Y es, tomar decisiones es la mayor herramienta que puedes brindar a tu hijo. Miren qué importante esto. Tomar decisiones es la mayor herramienta que puedes brindar a tu hijo. Y esto es muy importante porque estas habilidades, esta capacidad de tomar decisiones se entrena, ¿sí? Se entrena. Debemos entrenar nuestro cerebro para poder guiarlo a que aprenda a tomar decisiones y decisiones cada vez más rápidas y cada vez más acertadas. Pero se entrena. Y el tema es que en muchos de los modelos de crianza tradicionales, voy a llamarlo de esa forma, no nos enseñan, no nos educan, los niños no son formados para tomar decisiones, porque todo ya tiene una orden, ya todo tiene una imposición, ya todo tiene una forma de hacerse. Entonces el niño no desarrolla fácilmente esta capacidad de tomar decisiones porque al contrario, en la educación tradicional, las decisiones del niño son sancionadas, son prohibidas, ¿sí? Mientras que en la crianza sensata, en esta experiencia que tomamos de la psicología para aplicarlo al modelo de crianza, pues permitirle al niño que desarrolle decisiones es una pieza fundamental. Que todos los días, a cada momento, el niño esté tomando decisiones por sí mismo, ¿sí? Y eso no significa que esas decisiones que tome pues no vayan a estar rodeadas de algún riesgo o de alguna situación adversa. Pero para eso están los padres, para orientar, no para tomar la decisión por el niño, sino para orientarlo, para poder presentarle opciones y que el niño también pueda decidir, pero también escuchar las opciones que el niño tiene y poder a partir de ahí guiar y orientar sobre cuáles son como las variables o los elementos que cada una de esas opciones puede tener, ¿sí? Y en ello es como la entrada para el segundo principio de la crianza sensata y es autonomía versus control. ¿Y qué es el control? El control es esta educación tradicional en donde adultos quieren controlar todo, controlar las decisiones, controlar lo que pasa, controlar el destino, controlar cada una de las cosas que pasan alrededor del niño o de la niña. Y en esa estructura, pues el niño tiene poca capacidad de poder decidir, de poder tomar sus propias decisiones. Simplemente tiene que hacer ¿qué? Obedecer. Frente a esa estructura tradicional del control, la opción que casi exclusiva que el niño tiene es obedecer. ¿Y qué pasa cuando durante 10, 15 años se ha venido entrenando el cerebro y la mente de una persona para obedecer? Pues que efectivamente eso es lo que va a empezar a aplicar. Y vas a tener niños, hijos, hijas que son extremadamente obedientes, pero también que no toman la iniciativa para poder proponer, para poder tomar sus propias decisiones. Solamente obedecen. Es decir, que el plano de lo propositivo, pues, se anula, ¿cierto? Entonces, frente a ese modelo, el cambio que la investigación psicológica nos muestra, y ahí la doctora María Montessori nos hace un fuerte aporte, ¿sí? Y otra experiencia también que un psicoanalista que fundó una escuela que se llamaba Summerhill en Inglaterra hace muchos años, en 1948, 53 más o menos,
hizo una propuesta basada en la teoría psicoanalítica y empiezan a proponer la importancia que la autonomía, es decir, la propia capacidad de los niños y de las niñas para tomar sus propias decisiones, tiene para el desarrollo de la personalidad. Vamos a hablar un poquito sobre ese modelo de María Montessori, que fue una mujer espectacular e impresionante, ¿sí? que logró muchísimos avances, no solamente para su tiempo, sino también desde la estructura pedagógica que incluso ahora estamos viendo con como un elemento revolucionario. Y uno de los elementos fundamentales de la propuesta de María Montessori, no es la única, pero pues vamos a centrarnos en ella, es como la importancia de facilitar al niño diferentes elementos y diferentes herramientas que le faciliten que el niño explore su ambiente, que tome retos y que aprenda a tomar decisiones sobre las opciones que tiene para resolver problemas. En el modelo Montessori, eh, ella diseñó diferentes materiales e elementos que en la actualidad tú como padre tienes muchísimas herramientas como estas de autocorrección. Y eso significa es que el propio material le brinda al niño diferentes opciones para resolver un problema, pero también le va a ir guiando cuál es como esta prueba y error en donde puede acertar de manera más eficaz y cuando finalmente el problema o el reto no termina de ser resuelto. Y es el mismo niño quien a través de la práctica va encontrando el sentido que mejor se ajusta para él. ¿Sí? Muchos de los programas actuales, ahora que hemos estado mucho más activos en la educación virtual, muchos de los programas actuales le brindan a los niños y a las niñas este tipo de opciones, ¿sí? Y es que el niño pueda estar con su tablet o con un computador trabajando desde los 4, 5, 6 años, casi en exclusividad con ese sistema, y el mismo sistema le da dando la posibilidad de que el niño aprenda a través de estos errores, ¿sí? A través de errar, aprenda cómo solucionar, ¿sí? Y es que este modelo, vamos a ir a la segunda línea, pues también tiene este elemento, ¿no? El control, volvemos nuevamente, al tener que obedecer, pues hay un componente de imposición. Hay una sola forma de hacer las cosas y hay una obligatoriedad de hacer esas cosas, ¿sí? Y miren qué interesante cómo toda una cultura como la nuestra aquí en Latinoamérica se ha ido construyendo a partir de estas ideas culturales de que siempre tiene que haber alguien en tono de autoridad para decirnos cómo hacer las cosas. Por eso es que al latinoamericano generalmente le cuesta mucho respetar ciertas señales de tránsito cuando no existe una autoridad que está viéndolo, ¿sí? Eh, Diferente a otro tipo de modelos culturales en donde si ya existe una dinámica de respeto por las normas, no necesitamos o no se necesita en esos contextos que haya otra persona que ponga la sanción, porque la sanción está ¿qué? Interiorizada. Para nuestra cultura latina suele ser muy difícil interiorizar normas, porque siempre asociamos que la norma depende de uno afuera, de una persona afuera, de un tercero, para ser impuesta. Y es muy diferente a lo que pasa en el modelo de la crianza sensata frente a la autonomía, porque la norma se instala dentro del sujeto. Es decir, hay una interiorización de la norma. Y la interiorización de la norma significa que yo sé, entiendo mis propios principios y valores y me ajusto a ellos para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto que afecta a la dinámica cultural, ¿sí? Entonces, esa norma, esa imposición no tiene que venir de afuera, ¿sí? Porque ya ha sido introyectada, ahora esa norma existe dentro de mí. Y eso es lo que dentro del modelo de autonomía llamamos la verdadera libertad. No la libertad vista desde la educación tradicional
como de poder hacer lo que las personas quieran, incluso pasando por encima de los valores y de los principios y de los derechos de las demás. Ese no es el tipo de libertad real. El tipo de libertad real es cuando la norma está tan introyectada, cuando la persona tiene tan claro esos principios y valores y el respeto que implica lo social, porque en este modelo, o sea, cuando el niño ha podido pasar por esa dinámica, ya entiende el beneficio de, de la ganancia colectiva. Es decir, miren esto tan importante. El niño, a través del modelo de autonomía y de la interacción con otros niños, va aprendiendo, cuando se le permite, ¿sí?, que si yo respeto una norma y tú respetas esa norma también, vamos entonces a poder ganar juntos porque vamos a saber cuál es como a qué jugamos en cada uno. Si hay un semáforo en este lugar y hay otro semáforo, a mí me gusta mucho poner los ejemplos de las normas de tránsito porque son muy concretos y son muy fácil de identificar, pues, cómo se aplica. Entonces, si hay un semáforo en esta esquina y hay otro acá, ellos empiezan a entender que para que haya una fluida movilidad, cada una de las líneas debe respetar sus tiempos y de esa forma van a evitar choques, accidentes o aglutinamiento de vehículos por trancones, ¿sí? Entonces, ellos empiezan a entender de forma de prueba y error, por lógica, que es preferible que cada uno respete las señales. Y eso significa la libertad de ¿qué? La libertad de poder movernos libremente con autonomía en los espacios comunes, ¿sí? Y esto pues lleva a un tercer elemento. O sea, este principio de la autonomía versus el control lleva a otro elemento importante y es que desde muy temprana edad los niños y las niñas empiecen a asumir un nivel de responsabilidad con respecto a sus decisiones y con respecto a sus límites. Y miren qué interesante y qué importante, porque no estamos hablando de responsabilidades externas, ¿sí? No estamos hablando de que te tienes que hacer responsable de eh, cuidar ciertas cosas o de organizar tu habitación, que también es parte de este proceso, pero hay algo más importante en este nivel de responsabilidad y es hacerte empezar a entender y asumir, hacerte responsable de las decisiones que tú tomaste. Y eso implica que cuando el niño y la niña toman una decisión, también están ahí para decir, sí, yo tomé esa decisión y voy a buscar cómo solucionarlo. ¿Por qué? Porque un niño puede empezar a hablar con ese nivel de seguridad porque sabe que está rodeado de adultos, de cuidadores, de padres, ¿sí?, que lo van a escuchar, le van a delegar a él la responsabilidad de tomar sus decisiones y van a respetar esas decisiones. Miren qué importante esto, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el niño se siente en ese espacio para poder ser más directo en asumir su propia responsabilidad. Hemos hablado de dos principios eh, centrales de la crianza sensata y en este modelo tenemos 7 principios por este mismo estilo. Vamos a hablar de un tercero y en esta sesión solamente vamos a hablar de 3 principios para que eh, puedas empezar también a hacer un cambio en la estructura como identificabas este acompañamiento. Nosotros no lo identificamos como dar órdenes, sino acompañar al niño y a la niña en su propio proceso, ¿sí? Y entonces, en este tercer principio, vamos a hablar de, miren esto tan importante, constancia versus inmediatez. ¿A qué nos referimos en este principio? En el modelo tradicional, solemos ver con muchísima frecuencia que cuando los padres dan una orden, acordémonos pues que en este modelo tradicional hay órdenes, hay autoridad, hay imposición, hay una sola forma de hacer las cosas, no se permite el error, ¿sí? El error está mal, está sancionado.
Entonces ese es el modelo tradicional y aquí cuando el adulto o el padre dice una orden, lo que espera es que se cumpla ya, que se cumpla inmediatamente, ¿sí? Lo mismo en el ejemplo que poníamos hace un momento del televisor, ¿sí? Cuando el niño está viendo una película, un capítulo, y se le llama a hacer alguna actividad o a la cena, llamemos, o a la comida, el padre en este modelo tradicional lo que espera es que el niño atienda, obedezca y lo cumpla rápidamente, que lo haga ya, inmediato, ¿sí? Porque a ese adulto, en ese modelo, no le interesan los tiempos del niño. Es decir, los únicos tiempos que le importa son los del adulto y son los míos, pero no me importan tus tiempos. No me interesa si es importante para ti, no me interesa si eso tiene valor para ti, no me interesa respetar tus tiempos. Y esto sé que suena muy duro, muy fuerte de asimilar, porque muchos de los padres aún en la actualidad siguen aplicando este modelo, ¿sí? Pero es que ese modelo donde no me interesan tus tiempos, no respeto tus tiempos, sino que acógete a los míos porque soy el adulto, soy la autoridad y tienes que obedecer, pues simplemente abran la puerta de su casa, miren un poco la sociedad en la que estamos y díganse si esto no se parece a estos principios de educación tradicional. Es exactamente igual lo que vas a encontrar en el mundo afuera, en este mundo caótico real especialmente de nuestro contexto, va a ser esto. Autoridades que esperan que tú obedezcas sin importarte tus tiempos, tus necesidades, tus valores, simplemente pasar por encima de las demás personas. Esta es la consecuencia de un modelo de educación cultural tradicional. Entonces, frente a eso, ¿cuál entonces sería esta contraparte que la crianza sensata propone? Pues es constancia. ¿Y qué significa constancia? Significa que necesitas poder con anterioridad hacer acuerdos con tu hijo, no imposiciones, acuerdos. Y acuerdos significa poder pactar ciertos principios, ciertas reglas entre los dos, ¿sí? Muchas veces, desde luego, el padre va a proponer o iniciar proponiendo algunas límites o normas. Ojo, las normas son diferentes a las órdenes, ¿sí? O a las imposiciones. Las normas son aquellos principios, aquellas leyes, aquellas reglas que necesitamos acordar para que el funcionamiento de la casa, de tu vida, pues funcione mucho mejor. Entonces, en principio, el padre pues propone unas primeras normas o reglas que van a estar en acuerdo con el niño. Si tu hijo tiene más de 4 años, ya 3 o 4 años, 5, ya él puede establecer este diálogo contigo, ya le puedes dar esta posibilidad de negociemos estos espacios. Entonces, empiezas planteando esas reglas, ¿sí? Y paso siguiente, después de hablarlas, de llegar a un acuerdo, vas a buscar es que el niño empiece a interiorizar esa regla, ¿ok? Entonces, eh, vamos a buscar un ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo del televisor. Antes de que él pueda empezar esta práctica con el televisor o con la tablet, ¿sí? O con los videojuegos, en fin, como aplique en tu hogar, lo pactas. Es decir, mira, vamos a tener este tiempo, ¿estás de acuerdo? Él dirá un poco más, vamos a negociar un poco menos. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para que puedas entrar? ¿Sí? Vamos a hacerlo en este tiempo, vamos a hacerlo después o vas a poder hacerlo después de tus actividades del colegio o antes. Bueno, lo negocian. Y una vez que pactado, lo que vas a hacer es recordar, atención a esto, recordar el acuerdo. ¿Qué significa recordar el acuerdo en comparación del modelo tradicional? En el modelo tradicional es una orden. En el modelo de crianza sensata es una recordación porque quien debe regularse es el niño. Y eso no significa que se pueda saltar el acuerdo. Atención a esto, ¿sí? Es cuando veas que el niño habían definido que eran, no sé, 1 hora, ¿sí? Vamos a poner cualquier número, 1 hora de televisión, tú vas a acercarte antes
que se acabe ese tiempo, 10 o 15 minutos antes, y vas a ir a recordarle, hola, ¿cómo vas con tu tiempo? ¿Sí? ¿Recuerdas cuál es tu tiempo? Si no lo recuerdas, ok, te lo menciono. Tienes una hora, ¿cómo vas? Y recuerda que en 10 minutos tienes que apagarlo. ¿Ok? Pero en principio vas a buscar que el niño lo recuerde. Si él no lo menciona, tú se lo recuerdas. Y luego vas a mencionarle que ya es el tiempo. ¿Sí? Si pasado ese momento no se cumple, pues lo que vas a ir es a decirle, recuerda que tú tienes un acuerdo que hicimos juntos, ¿sí? Y va a ser importante que lo cumplas para que si tú cumples tus acuerdos y yo cumplo mis acuerdos también, pues entonces vamos a poder caminar juntos, ¿sí? Pero imagínate que yo no cumpliera mis acuerdos, ¿qué pasaría? ¿Sí? Lo mismo pasa que tú tienes que cumplir tus acuerdos y yo también tengo que cumplirlos. Recuerden de dónde venimos, del principio de ganar admiración, de poder respetar y dar autonomía, y ahora estamos en el principio de constancia. Entonces vamos a constancia, ¿qué significa? Que vamos no a que se cumpla ya y cuando nosotros decidimos, sino que vamos a estar ahí constantes para poder llevar al niño, acompañar al niño a que interiorice esa misma norma que él aceptó. Y en ese modelo también es importante cuántas veces necesito poder acompañar al niño para que aplique esa norma. Todas las veces que necesitas, una y otra vez. Aquí vamos a otro ejemplo que suele ser muy común. Cuando nos encontramos en consulta con niños que los padres expresan que son un poco más, voy a ponerlo en términos de los padres, un poco más testarudos y que se empeñan en que esto se cumpla como ellos dicen, ¿sí? Porque pues, evidentemente también tenemos diferentes casos. Entonces, lo primero que suelo preguntarle a los padres es, ¿tú qué haces cuando esa actitud del niño aparece? Y entonces los padres dicen cosas como estas. Voy a poner un ejemplo de que el niño tiene esa actividad de jugar, recoger sus juguetes y dejar como la habitación ordenada. Entonces el niño se empeña en que no lo va a hacer y que no lo va a hacer. Entonces yo les pregunto a los padres, ¿tú qué sueles hacer cuando esa actitud aparece? Y evidentemente me dicen cosas de este tipo. Me dicen, pues, le digo una, dos veces y después me empiezo a desesperar y después empiezo a gritar y después me pongo mucho más firme y hasta que termino o muy exaltado o gritando o termino regañando o termino golpeando, incluso a ese nivel, ¿sí? O tenemos esta otra posición en donde los padres dicen, pues, le decimos una, dos veces, no quiere aceptar cumplir y entonces, ¿qué terminan haciendo? Son ellos los que se sientan, recogen las cosas, las organizan y finalmente, pues, le hacen el trabajo o el compromiso que el niño tenía que cumplir. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos de constancia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos es cuando tú estés aplicando esta parte del modelo, necesitas estar constante todo el tiempo que necesites. ¿Cuántas veces necesitas recordarle al niño que cumple ese compromiso? 1, 2, 3, 20, 40, ¿sí? Hasta que el niño se dé cuenta, atención a esto, porque muchos padres dirán, ¿cómo así? Entonces tenemos que darle todo el tiempo posible para que lo haga. Exacto, pero atención porque aquí vienen los dos puntos claves de este paso. Y uno tiene que ver es que necesitas acordar con el niño que antes de iniciar una nueva actividad, debes cerrar la actividad anterior. ¿Qué es eso? Si está jugando con sus juguetes, con sus carros, balones, no sé, lo que esté jugando, el niño o la niña, antes de soltar esos juguetes y pasar a otra actividad, necesita él cerrar esta actividad. Y cerrarla significa es recoger, organizar y dejar en ciertos términos. Esos términos deben estar pactados contigo como padre, como madre. ¿Ok? Cierra esa actividad y ahora ya puede ir a otra. ¿Por qué es importante pactar eso? Porque en este nivel de constancia es, si el niño no quiere terminar de cerrar la actividad y quiere pasar a otra, pues ahí tú entras para decirle y para orientarlo que
el acuerdo es que antes de iniciar una nueva actividad, debe cerrar la anterior. ¿Y ahí qué pasa? Aplicas la constancia. ¿Cuánto tiempo necesitas estar recordándole esa regla? Todo el tiempo necesario. Es decir, hasta que no cierre una actividad, no puedes acompañarlo a que abra otra, ¿sí? Y ahí sí se necesita un nivel de firmeza para que no abra nueva actividad antes de cerrar la anterior. Uno es eso. Entonces el niño va a ver la urgencia de no poder iniciar una nueva actividad hasta terminar el compromiso que ha iniciado. ¿Lo ves? ¿Sí? Entonces por eso el niño va a llegar un momento en el que decide cerrar la actividad para poder iniciar otra. ¿Ves? En eso, aplicar la constancia significa no le recojas, no hagas la actividad que el niño tiene que hacer, simplemente se la recuerdas y simplemente estás ahí para estar firme en que no puede abrir una nueva actividad hasta cerrar la anterior. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario hasta que el niño pueda interiorizar la necesidad de cerrar esa actividad, ¿sí? Y lo otro, ¿cuánto tiempo le vas a dar? Todo el tiempo que necesites. Lo que van a ver es que generalmente los niños son más constantes que los adultos. Y eso significa que cuando un niño dice que no quiere hacer algo, suele mantenerse todo el tiempo en la misma decisión. Todo el tiempo. Y sabe que el papá o la mamá o la abuela van a ceder más rápido que él o que ella. Ahí es donde aplica ese principio de constancia, que el niño pueda ver que tú eres firme y que tú eres más constante que él para poder o que ella para poder aplicar esa regla. Y ahí, pues va a ser importante, ¿sí? Que puedas aplicar una tranquilidad, ¿sí? Si cuando tú estás aplicando esa constancia, estás exaltado o exaltada, estás gritando, estás eufórico, estás molesta o molesto, pues todo el proceso simplemente se va a caer porque no estás en tu centro. Necesitas poder expresarle esta constancia a través de estar tranquilo o tranquila, de poder mostrarle que no te estás preocupando por eso, que tú sabes que finalmente lo van a poder cumplir juntos, ¿sí? Van a poder aplicar esa estructura juntos. Y el otro elemento de este principio que lo vemos aquí abajo es confianza, confía, ¿sí? Estudia muy bien el modelo, aprende muy bien esta dinámica de cómo poder aplicarlo y si necesitas más orientación, pues aquí estamos para que nos puedas contactar a través de Crianza Sensata, a través de Fabián Pineda, en fin, pero aquí vamos a estar para darte más orientación, pero una vez lo hayas estudiado y lo tengas mucho más claro de cómo lo vas a aplicar, entonces confía en eso que tú ya has organizado y que tú ya has preparado para poder implementar el acompañamiento. Entonces, constancia requiere de tranquilidad y requiere de que confíes en ese trabajo que estás haciendo de acompañante. Espero que estos 3 principios, ¿sí? Tenemos, bueno, nos quedan 4 más, pero, espero que estos 3 principios te ayuden a, como padre, como acompañante, como orientador, como guía, te ayuden a ver una perspectiva un poco diferente a la educación tradicional y te abran muchas más preguntas, ¿sí? Sería muy interesante que estos conceptos te abrieran más preguntas para que estés más inquieto y puedas también plantearte nuevas formas de aplicar una educación que sea mucho más respetuosa. Especialmente eso, que sea mucho más respetuosa y que esté basada en un cariño y en una ternura muy profunda con los niños, con las niñas y con las demás personas que compartes. Espero que podamos desde este espacio, bueno, compartir y bueno, eso es lo Fabián. que queríamos compartirte. Buenísima la conferencia, me encantó. Y déjame que me dejas mucho también, ¿eh? Déjame decirte, pues también tengo un pequeño de 6 años. Bueno, ya está por cumplirlos. Y, a ver, enciendo mi cámara. Y sí, me dejas unos tips buenísimos. Ya anoté, ya tengo aquí mi hojita llena. Es complejo, pero es algo muy bonito, ¿no? El trato con los niños.
Me llamó mucho la atención. Yo sé que existen distintos modelos, ¿no? Y estilos de crianza. Este en específico, la crianza sensata, me gusta cómo lo abordas, cómo lo manejas. Y pues bueno, sí, es muy interesante que hay que tener, por ejemplo, lo que es esa, transmitirles y que ellos sepan que hay confianza, ¿no? Y que uno cree en ellos, de que ellos Ajá. pueden hacer y llevar a cabo sus actividades, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que tener y desarrollar esa paciencia, porque nos estás hablando de que hay que hacerlo continuamente, el tiempo que se tome y que sea necesario, para que este niño o niña, ¿sí?, pueda llevar a cabo ya su actividad y que no va a haber otra actividad, ¿sí?, hasta que concluya, ¿no?, la que uno les está determinando. Me gusta En este, mucho. Ahora, sí, dime. ahí hay un punto, Denis, Ujú. que lo suelo escuchar muy seguido y es que los padres Sí, en esta generación están como en dos polos. O sí. están siendo, eh, digamos, muy, muy permisivos, ¿sí? Que no saben cómo abordar, o sea, quieren ser respetuosos, pero en realidad lo que son es muy permisivos. Entonces, no ponen límites, no ponen estructuras, tampoco les permiten tomar decisiones, o sea, están en este extremo, ¿sí? Y hay otros que están en este extremo súper radicales, así Todo lo fuertes, ¿no? contrario. Ujú. Exacto. Entonces, en estos dos planos, lo que veo es una profunda inseguridad de los padres por no saber cómo hacerlo, ¿sí? Tanto el que Es está siendo difícil. permisivo, Ujú. ¿sí? Como que no sé qué hacer, entonces mejor haz lo que tú quieras, ¿no? Claro. Y el otro que es, no quiero que se me salga de control, tengo miedo de que empiece a tomar sus propias decisiones porque entonces ya no me va a respetar y ahí entonces es miedo nuevamente, ¿no? Entonces, esta confianza de la que tú Y mencionas es, uno cae en muchas cosas, uno trata pues, es que tener el control, ¿no? Y uno los deja y dice, por no tener problemas, mejor lo levanto, mejor lo hago sí, yo, ¿no? Pero no es correcto, uno piensa, bueno, para empezar nosotros, nadie, ninguno de los padres o madres nos enseñaron a ser padres, ¿no? sí, Entonces, sí. es muy importante que ellos o acudan a una orientación, a una terapia, a una consejería, para saber cómo podemos llevar a cabo esta crianza con nuestros hijos, ¿no? Es Ujú. bueno, pues bueno, invitarlos, ¿no?, a que ellos acudan a un especialista, una persona que pueda apoyarles en el manejo. Ahora, yo pensaba en esto, en las situaciones complejas, Fabián, de cuando, por ejemplo, una madre soltera, ¿sí?, que por ejemplo que se encuentra en, no sé, a lo mejor viviendo la casa de los padres, ¿no?, de los abuelos del niño, sean maternos, sean paternos, y Muy si común vive en eso. esta, ¿qué es lo que pasa? Que a veces se pierde esa autoridad, ¿sí? Y a lo mejor, ¿qué pudieras tú aconsejar para que pudiera ser más llevadera esa crianza? O el que tome el control esta madre, ¿sí?, sobre su hijo. O sea, ¿cómo pudieras tú aconsejarnos? Las primeras dos cosas es que, que no se centre en la autoridad, que suelte la autoridad, que la suelte y se Ok. dedique a ganar su admiración, la admiración de su hijo, y que Ok. suelte el control. El control lo dicen las corrientes Zen, ¿no? Las corrientes orientales dice, el control es una ilusión, porque nadie puede controlar nada, ¿sí? Solamente nos hacemos una ilusión en Occidente de que el control existe, pero entonces hay que soltar el control, ¿sí? Y en lugar del control, ¿qué necesitamos? La confianza, ¿sí? La confianza de que tú estás, a través de esa admiración que estás compartiendo, que es el primer principio, tu hijo o tu hija te va a seguir porque quiere estar contigo, ¿sí? Es como cuando tenemos, quiero que cada uno se pueda imaginar cuando hemos tenido a una persona que admiramos mucho. Puede ser conocido, puede ser alguien pues como de la farándula, pero quiero que se concentren en alguien al que admiran, que les parece espectacular esa persona. ¿Qué pasaría si esa persona aparece frente a ti y te dice, oye, quiero proponerte que hagamos algo? ¿Tú qué haces? ¿Sí? Sí. Tú confías tanto en esa persona que crees en ella y confías y lo sigues, pero es Ujú. por la admiración que sientes hacia él. Eso mismo debe sentir tu hijo hacia ti y eso mismo debes sentir tú hacia tu hijo y genera una relación tan estrecha que no necesitas ni imponer, no necesitas Ni controlar, no contraponerte con necesitas los padres. nada. Ok, sí, Simplemente exacto. eres tan atractivo, tan interesante que te va a seguir Para tu hijo. Ujú.
te va a seguir porque, pues porque tú eres chévere, porque Así eres es. agradable para poder estar, Ok. ¿no? Entonces Y hay que dedicarle lo a otro que eso. preguntabas era con relación al espacio cuando están de los abuelos. Eh, yo creo que en algún momento hablaremos de las generaciones y de las jerarquías que tiene la familia para el cerebro, pero una madre necesita ponerse, vamos a poner este ejemplo que tú ponías, la madre tiene que ponerse en el rol de madre, no Ujú. moverse de ese rol. Entonces, no le puede delegar a la abuela que Ajá. asuma el rol de madre. ¿Sí? ¿Cuál Exacto. es el rol de madre? Pues el rol de poder velar por el bienestar, de ser responsable del cuidado y del acompañamiento. O sea, esa es tu responsabilidad como madre, también la es como el padre, Ujú. eh, pero no se la puedes delegar a la abuela. Entonces, muchas veces en esos hogares vemos que cuando vamos a ver a la familia, entonces vemos que la abuela es la que le pone las normas, la que pone reglas, la que le dice qué hacer, la que hace todos los cuidados para el niño. Entonces, ¿y dónde está la madre? Entonces la Sí. madre se convierte en una hermana de su propio hijo. No, tú Sí. tienes que asumir como madre. O sea, si tú eres la mamá, asumes como madre y dejas que la abuela sea abuela. ¿Y las abuelas cómo Así es. son? Consentidoras, Su tiernas, papel. alcahuetas, ¿cierto? Su papel. Tiernas, Ujú. consentidoras. Ese tiene que ser el papel de la abuela porque el niño necesita que la abuela cumpla ese papel. Pero si está haciendo el Eso. papel de la madre, pues entonces perdió una abuela, ¿sí? Entonces ya perdió de entrada una abuela. Necesita tener una Sí. abuela. Entonces, en Entonces hay ese que. caso, la Ujú. recomendación es, pues, si la madre está en esa posición, pues uno, asume como madre y dos, habla con tu madre, con la abuela del niño, para sanar la relación que tienes tú con tu madre y que ella pueda ser abuela de tu hijo, ¿sí? Ok. Que ella pueda asumir el papel de abuela. Entonces ahí en ese momento no vas a Tratar tener que de. pelear con ella, no vas a tener Ajá. que tratar como de, no me Puede quites el ser, poder. puede ser bueno o tomarlo de esta forma como, no sé, llegar a acuerdos ¿Con la abuela? con la abuela, o sea, sí, Sí, con sí, el sí. abuelo, la abuela, Pero llegar a acuerdos. sí, pero la experiencia lo que nos muestra es que los abuelos no suelen hacer acuerdos. Ok. O sea, si la niña, la mamá, está Mm, viviendo con su hijo en la casa de los abuelos, ujú. ahí se hacen las reglas de los abuelos. O sea, ahí no hay Sí, sí, regla que sí. valga. Eso No hay es algo acuerdos. que pesa muchísimo, sí. El acuerdo lo tiene que hacer en la mamá consigo misma y el acuerdo que tiene que hacer con sus padres, que vienen Ujú. siendo los abuelos, es sanar, sanar sus heridas, sanar toda esta relación para que ella se pueda poner en una posición de hija, no por Ok. encima de sus padres, sino que ella se pueda poner en una posición de hija, de decirle a la madre, tengo una gratitud hacia ti, vivo en tu casa, este es tu espacio, lo respeto, respeto tus reglas Ujú. y yo me pongo en una posición de hija. Ahora te presento a mi hijo que viene siendo tu nieto. Él no tiene este nivel de agradecimientos hacia ti porque esos son míos. Ahora Sí, con claro. él simplemente te lo presento para que lo mimes, lo consientas, juegues, diviertes, no tengas esta Sí, tu responsabilidad de papel. ser mamá de él, ¿sí? Ok, Por eso un muchos, buen consejo. por Ujú. eso muchos padres dicen, muchos padres cuando ven a los abuelos jugando con los nietos, dicen, ¿qué Ujú. le pasó a esta señora? ¿Qué le pasó a este señor? Si este no fue el mismo que me crió a mí. Conmigo Sí, era castigador, fuerte, ¿cierto? Duro. y Claro, con porque es los que nietos. es otra cosa, porque eran Ujú. tus padres, no eran tus abuelos, ¿sí? Entonces, tus padres van a ser de una forma porque necesitan una estructura y Así tus es. abuelos van a Es ser de otra distinta forma. completamente. Exacto, exacto. Eso tienes toda la razón. Y bueno, y cuando, por ejemplo, es una crianza compartida, cuando hay una separación de los padres, sí, que Esa, igual el niño allá recibe un una trato y forma de quedar criado y de este lado otra. ese llega muy frecuente a la consulta, ¿no? Sí. Este, a mí me llaman mucho, o sea, cuando van a pedir la cita, me dicen cosas como esta, ¿no? Me dicen, necesitamos una cita para mi hijo. Entonces, de inmediatamente ya empiezo a entender por dónde van, Ah, desde ahí. porque los padres esperan es que uno atienda al hijo. Y yo Ujú. lo primero que les digo es, ok, la primera sesión es contigo y con el papá, ¿sí? Y si no puede venir el papá, vienes tú, porque la primera sesión es con los adultos.
no Ya con el desde ahí niño. ya te empiezas a dar Exacto. cuenta, sí. El niño no De cómo te aparece en la abordan. primera sesión. Y en Sí, la primera claro. sesión, lo primero que hablamos es, dime cómo se dio la separación. Y desde Ok. ahí empezamos a darnos cuenta que eso fue traumático. Sí, sí, sí. Empieza a Ujú. hablar mal de su pareja, empieza a decir que no cumple, que todo esto. Entonces, el primer paso para que tu hijo pueda atender esa norma, ¿cuál es? Sana tu relación con tu ex pareja. Y Ok. ya deja, y mira qué interesante, muchas de las veces es porque no han logrado cerrar el capítulo como pareja. Entonces Así es. Ay. se Ujú. piden cosas como si siguieran siendo pareja. Entonces, la primera parte es cierra el capítulo como pareja y empieza a ver a ese sujeto como el papá de tu hijo, no como tu pareja, sino como el papá de tu hijo, ¿sí? Y a Entonces partir de verlo, el trabajo es desde la pareja, o sea, tienes que trabajar exacto. con los tres, las tres Y partes. ellos llegaron creyendo que íbamos a atender al niño, ¿sí? Sí, sí, No, sí. No, primero y hay tienen que que sanar revisar. ustedes. Fíjate que es muy bueno esto. Ojalá que también me gustaría que por ahí a la hora de la transmisión puedan surgir preguntas y por ahí te las vamos a hacer llegar. Para que también nos respondas probablemente a una cápsula, ¿verdad? Y poder resolver estas dudas, porque es un tema, pues, precioso. La verdad es un tema muy interesante y yo creo que no tenemos este tipo de dificultades con nuestros hijos, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. Por ejemplo, estilos parentales o estilos de crianza, ¿es lo mismo, Fabián? Resuélveme esto. Había escuchado Eh, yo, bueno, los estilos de crianza, ¿no? Son varios sí. estilos, pero bueno, los estilos parentales, entonces, ¿cuál consideras tú que sea la diferencia? No sé, No, no, no conozco tengo ese una concepto. confusión, no lo había escuchado. Ok, No, yo no, por ahí no conozco ese lo concepto. había encontrado. Yo dije, voy a preguntarle al señor Fabián, de qué se trata esto. Bueno, entonces, hay tantas situaciones de conflicto, ¿no? Y que hay que aprender a sobrellevar, a tratarlo con Exacto. nuestros hijos. Y hay muchos modelos de crianza. Tú lo decías hace un momento, los padres en gran medida no fueron educados para hacerlo, pero en este momento histórico en el que estamos, sí podemos formarnos como padres, sí podemos hacerlo, sí puede ser hasta una profesión, ser muy buen acompañante, porque ya tenemos el conocimiento. Antes no se tenía el conocimiento o no se tenía acceso a ese conocimiento, ahora ya está ahí. Ok. Entonces, hay muchos modelos, hay muchas formas, hay unos modelos de crianza positiva, crianza responsable, el modelo mismo de crianza sensata, hay muchas pedagogías y yo lo que siempre les recomiendo es, necesitas entrar a estudiar, o sea, si Ajá. has decidido ser padre, estúdialo, ¿sí? Pero acoge el que más sientas que se engancha a tus propios principios y a tu propia forma, ¿sí? Ok. Porque las familias tienen una dinámica particular. Hay familias que son más estrictas y más estructuradas, hay familias que son mucho más desorganizadas, creativas, que Ujú, fluyen a otros tiempos. Entonces, ujú. busca un modelo que tú sientas que es más afín a ti y a tu A tu familia, a tu estilo. entorno, Ajá. a tu hogar, mejor, no a tu Es familia, válido, sino a tu hogar. entonces, es válido. Ok. Uh Muy -huh. bien. Pues este estilo de crianza me gustó muchísimo y me gustaría seguirte escuchando por ahí, pues poder abordar, ¿no? Los distintos estilos de crianza para que quede claro esto y pues uno poder adoptar uno, ¿no? Y Uh -huh. hacerlo efectivo en nuestras vidas con nuestros pequeños. También, bueno, me gustaría saber, y los demás, nuestros seguidores también les gustaría saber, si se pueden acercar a ti, si tienen alguna pregunta, si quieren abordar o buscarte para alguna terapia o orientación, se pueden acercar a ti. No sé, que nos puedas compartir a lo mejor tu número Claro. telefónico, tus redes sociales, para que te puedan localizar. Entonces, pueden hacerlo a través de mis redes sociales, de mi página web, y Ok. tanto las redes sociales como la página web tienen un enlace directo a mi WhatsApp, o sea, Ok. cualquiera de esas dos. Y todas mis redes se llaman exactamente igual, psicólogo Fabián Pineda. Puede ser Ok. www.psicólogofabianpineda.com o por Instagram, por Facebook, por TikTok, bueno, por todas las redes, psicólogo Fabián Pineda, y ahí pues simplemente ya me puedes contactar directamente a mi WhatsApp.
Pues buenísimo, para que se vayan agendando, ¿verdad? Y luego vas a tener tu cartera llena de, de pacientitos. Excelente, Fabián. Pues qué bonito tema. Muchísimas gracias. Como siempre, encantada contigo de que puedas darnos un espacio y brindar tu conocimiento con nosotros a través de nuestra página, ¿sí? Y pues bueno, también a través de nuestros grupos por WhatsApp. Muchísimas gracias por continuar con nosotros trabajando. Es Es un un gusto y gusto, un placer. Un gusto y igualmente. un placer, amigo. Entonces, bueno, no nos despedimos. Por aquí esperamos volvernos a encontrar. Espero que no pase tanto tiempo como la Así última es, vez. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Fabián. Entonces, pues estamos en igualmente, contacto Denis. contigo, ¿va? Vale, Muchísimas vale, gracias. perfecto. Claro que sí, Vale, un abrazo y bueno, chao, abrazo. chao. Chao.